Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el siguiente pasaje, que es Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Juan 20, del 1 al 10. Precisamente en la narración de la resurrección, vamos a leerlo de forma alternada, como si fuera el pasaje del inicio del culto. Yo comienzo y luego ustedes el versículo 2, luego yo el 3 y al final todos nos unimos en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió fuera de Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que se llamaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había ido al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta parte del culto, este mensaje, y que el Señor nos hable en este día tan importante en el que recordamos su resurrección. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo, en este momento. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se pasee, Señor, en este lugar. Esté, Señor, por estas bancas, Señor, esté, Señor, por estas familias, Señor, y que abra las mentes y los corazones de todas las personas para recibir, Señor, la semilla de tu palabra por medio de esta predicación, Señor. Padre, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, el que esté hablando en este momento, Señor, que sea yo menguado, Señor, y que tú seas exaltado, Señor, conforme la dignidad que tú mereces, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que este mensaje inicia con una pregunta que debemos hacernos. La pregunta es muy sencilla. ¿A qué venimos al templo este día? Aunque bueno, no es un templo propiamente, pero mientras estemos aquí y lo usemos para esto, este es el templo, ¿verdad? ¿A qué venimos al templo este día? ¿A qué? Y alguien puede decir, pues es Semana Santa. Otro puede decir, ¿manda? A celebrar el día de la resurrección, ¿verdad? Va a decir otro, ¿verdad? Porque es el día de la resurrección. En un libro de temas de religión, si buscamos resurrección, vamos a encontrar una definición que dice: celebración principal de la cristianidad que conmemora la resurrección de Jesús, considerado como el Mesías Salvador esperado. Vamos a encontrar una definición así en un libro de sociología de la religión. Pero ¿será que la resurrección acaba en eso? ¿En una celebración? ¿En una visita a un templo? ¿Qué es la resurrección para cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere que entendamos
de un hecho tan importante como es la resurrección del Señor Jesús. Visto así, según la definición que ahorita di, tal vez solamente venimos al templo a celebrar parte de un requisito de una religión. Pero ¿qué impacto tiene ese acontecimiento del cual venimos a celebrar en nuestras vidas? ¿Qué impacto tiene? Antes de que podamos analizar el impacto que pueda tener, tenemos que poner en la mesa algunos datos básicos de la resurrección. Para empezar, la resurrección es un hecho histórico. No es algo metafórico, no es algo poético, no es algo filosófico, es un hecho histórico. Es un hecho histórico cuya veracidad es la más atacada del mundo en el pasado, en el presente y probablemente en el futuro. Hay un interés primordial en atacar este hecho histórico por un montón de actores de la sociedad. Desde el primer momento que ocurrió, mucha gente se ha encargado de negar la resurrección de Jesús. Y vamos con ello, acompáñenme al Evangelio de Mateo. Mateo, versículo 28. ¿Qué capítulo? 28. Perdón, sí, me equivoqué. Es capítulo 28 porque dije versículo. Es Mateo, capítulo 28, del 11 al 15. Síganme, por favor, con su vista. Es importante que veamos este pasaje. Mateo 28, versículos del 11 al 15 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, de la guardia que vigilaba la tumba de Jesús, estamos hablando, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense, aquí tenemos un registro de la escritura de un primer ataque de la veracidad de la resurrección. Le dan los sacerdotes a la guardia que estaba vigilando, que fueron testigos de la resurrección de Cristo: te doy una lana, tú cállate y se acabó el problema. Si te regañan, yo respondo por ti y te protejo y ya no te preocupes. Suena muy familiar, ¿verdad? O sea, este tipo de actos en nuestras sociedades, ¿verdad?, son muy comunes. Te soborno, te callo, ¿verdad?, hago lo que yo quiero porque te compro tu voluntad y compro tu conciencia, ¿verdad?, y se acabó. Se conoce como la teoría del cuerpo robado, ¿verdad?, que fue de las primeras teorías para desacreditar la resurrección. Pero hay otras. Se ha dicho que Cristo no murió en la cruz, sino que se desmayó y después recuperó el sentido. Algunos piensan eso. Se necesita realmente más fe para creer eso que creer en la resurrección. Algunas personas islámicas, de la religión islámica, piensan que el que murió en la cruz fue otro, no fue Jesús. Jesús se salvó y otro fue crucificado en su lugar. Entonces, por lo tanto, pues Jesús se fue a otra parte, se fue a la India y allá estuvo en otra onda. Algunos dicen que nada de lo que está relatado en la Escritura ocurrió y que quienes creemos en la resurrección somos presa de una especie de psicosis colectiva en la cual compartimos una locura, una enfermedad. Y bueno, la teoría del cuerpo robado que también mencionamos hace un momento. El diablo sabe
Entendamos muy bien esto. El diablo sabe que destruyendo la resurrección en el corazón, destruye la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Porque ni aún a esos soldados que fueron testigos de la resurrección de Cristo les sirvió de nada, ¿verdad? Podemos nosotros ver, todo el mundo pudo haber visto a Jesús resucitado, pero aún así, aunque lo vieran, no todos iban a reconocer el acontecimiento, porque era un hecho divino que se necesitaba del actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas para poderlo creer. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que creyeron y no vieron. Debemos nosotros como cristianos creer que la resurrección es un hecho histórico, como decíamos hace un momento, que la Sagrada Escritura nos narra con veracidad y con congruencia. Jesucristo resucitó de forma real. Jesucristo resucitó de forma literal, como lo dice la Escritura. Resucitó de forma completa, no como un fantasma, ¿verdad? O un espíritu, de forma completa. Su cuerpo resucitó. Ya resucitado Cristo, se le podía presenciar, se le podía palpar que Él era de carne y hueso. Así nos narra también la Escritura. Entonces el Señor Jesús resucitó de forma objetiva, lo creamos o no lo creamos. Aunque haya muchos filósofos e intelectuales o pseudointelectuales, ¿verdad?, que se quiebran la cabeza de elaborar un sinfín de teorías para explicar la resurrección de un modo o de otro y darle un sentido supuestamente racional, aún con todas esas personas que están ahí, finalmente el Señor Jesús resucitó de forma objetiva, aunque ellos lo crean o no lo crean. Es un hecho que es independiente al hecho de si ellos lo creen o no lo creen. Entonces, para los hijos de Dios, este acontecimiento histórico tiene mucha relevancia, tiene implicaciones muy fuertes y muy grandes. ¿Por qué? Porque para el creyente la resurrección significa la promesa de que nuestro cuerpo va a ser un día vivificado, porque el Señor Jesús prometió la vida eterna. Cuando nosotros dejemos este mundo, vamos a estar delante del Señor Jesucristo, pero va a llegar un día, dice la Escritura, que vamos a tener nuestros cuerpos vivificados. Eso es otro tema, pero así dice la Escritura: nuestros cuerpos van a ser vivificados. Otra vez tendremos un nuevo cuerpo físico tangible, tal cual, porque esa es la resurrección final. Pero la precondición de esto es que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos more en nosotros. Así se refiere la Escritura del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús de los muertos mora en ustedes. ¿Quién aquí tiene la convicción de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros? Amén. Levante la mano. Amén. Debemos colaborar con el Espíritu Santo si tenemos al Espíritu Santo, porque ese mismo Espíritu es el que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Acompáñenme al siguiente pasaje, Romanos 8:13. Romanos 8, versículo 13. 8:13. Dice así la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no resistamos la voluntad del Espíritu Santo, viviendo conforme a la carne. Vivir conforme a la carne engloba toda una serie de conductas en donde ponemos en primer lugar otras cosas y
no a Dios. Eso finalmente es vivir conforme a la carne. No necesariamente se refiere a perversiones sexuales y cosas por el estilo, aunque las incluye, pero no necesariamente solamente eso. Todo lo que decidamos poniendo en lugar principal otras cosas que no sean Dios es vivir conforme a la carne. Entonces tenemos que pensar muy bien que no debemos vivir conforme a la carne, porque en nosotros mora el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos. Y ese Espíritu Santo nos está exhortando continuamente a ser santos, a ser semejantes al Señor Jesús, para un día que también nuestros cuerpos sean vivificados como el cuerpo de Él, estando ya en su presencia. Ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 32, se da una lista muy interesante de Pablo, donde está describiendo a todos los hombres y mujeres que viven dándole la espalda a Dios, y se desarrolla una serie de características que vale la pena recordarlas. Romanos 1, 29 al 32, fíjense. Estando atestados, está hablando de personas que no están con Dios, que le dan la espalda a Dios. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es alguien que le da la espalda a Dios. Y alguien puede decir, hermano, es mucho, yo no tengo tanto de eso. Yo nomás a lo mejor algunas cositas, ¿verdad? Bueno, pues si detecta algunas cositas, esas cositas no deben de estar ahí. Esas cositas hay que quitarlas. Esas cositas hay que obedecer al Espíritu Santo que nos exhorta a que nos alejemos de todo eso. No me puedo justificar diciendo, tengo poquita injusticia, tengo poquita fornicación, tengo poquita perversidad, tengo poquita avaricia, tengo poquita envidia. Pues no es lógico. Dios no nos ha llamado a una vida mediocre. Dios no ha resucitado, ni murió en la cruz ni resucitó para que tuviéramos una vida mediocre, para que viniéramos solamente a una celebración, a una efeméride de que Cristo un día resucitó, sino para que esa resurrección sea una realidad en nuestras vidas y las áreas de nuestra vida que están muertas resuciten junto con Él. La presencia o ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es el mismo que levantó a Jesús de los muertos, puede generar dos resultados. Vamos por favor a Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículos del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios, fíjate con la vista. Lucas 13, del 6 al 9 dice la parábola de la higuera estéril. Dice, dijo también esta parábola Jesús: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La parábola de la higuera estéril. Entonces, la presencia o ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a dos resultados, a dos sopas, como dice el versículo. Una vida llena de fruto, que es una vida con la presencia del Espíritu Santo, y una vida llena sin fruto. Una vida sin fruto, que es la ausencia del Espíritu Santo. ¿A cuál vida desea tener? ¿Cuál vida desea vivir? Una vida sin fruto es poder decir que dentro de la lista que nosotros leímos hace un momento, no nos encontramos pues prácticamente en nada. Pero la realidad es que sí. Aunque digamos, yo no me parezco así los que dicen ahí, no. La realidad es que sí. Sí podemos tener avaricia, sí podemos tener, etcétera, etcétera, soberbia, altivez, desobediencia, etcétera, etcétera. La realidad es que sí lo tenemos. Todavía el Señor el día de hoy, con su misericordia, nos extiende tiempo todavía. Y dice el pasaje, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Si no, ya no dio fruto, ya no sirvió. Quiera Dios que no nos encontremos en la posición de una higuera que no da fruto, de una higuera en la cual se esperó que diera fruto, se esperó que fuera señal de bendición, se esperó que esa higuera alimentara a otras personas, se esperó que esa higuera diera más higueras, ¿verdad? Pero no, una higuera que solamente dio hojas y ningún fruto otorgó. Veamos otra narración que es prácticamente paralela a esta de la higuera estéril, que se encuentra en Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Marcos 11, del 12 al 14. Es otra higuera, una higuera que es maldecida. Vean la narración, Marcos 11 del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahorita el Señor Jesús tiene hambre de ver justicia, de ver santidad, de ver fidelidad, de ver humildad. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a presentar al Señor resucitado? Si decimos y levantamos la mano que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es el mismo que levantó a Jesús de los muertos, es cuánto le hemos permitido a ese Espíritu que en nuestra vida haya frutos dignos del Señor. La higuera a la cual acudió el Señor fue porque el Señor tuvo hambre y no encontró nada sino hojas. Y dijo: que nadie vuelva a comer jamás fruto de ti. En esa higuera también podemos vernos nosotros. Una higuera que no resucita, ¿verdad? Una semilla que no fructifica, una semilla que no prospera.
Si el Señor Jesús resucitó, somos llamados a resucitar nosotros también desde el día de hoy, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. La resurrección en nuestras vidas debe comenzar el día de hoy. Vuelvo a decir, no venimos a una celebración, no venimos a cumplir un calendario, no venimos a decir, soy cristiano y fui a la iglesia porque hoy era día de la resurrección. Para eso no vinimos. Vinimos para que nuestra vida resucite junto con Cristo y nuestra vida dé frutos dignos de arrepentimiento para el Señor. Y no solo de arrepentimiento, sino más allá. Entonces, ¿cuál higuera quiere usted ser? ¿Cuál higuera quiere usted escoger? ¿La higuera que da fruto? ¿La higuera que no da fruto y se desecha? ¿O la higuera de dame chance, dame tantita chance más, abóname ahí? Dame chance, ¿verdad? Todavía. Pero bueno, ¿cuál higuera vamos a escoger ser el día de hoy? ¿A cuál higuera quiere parecerse? Y por eso el día de hoy debemos estar prevenidos del autoengaño. ¿Cuál es ese autoengaño? No podemos estar creyendo que nuestra vida está llena de fruto cuando no lo está. No podemos creer que estamos bien cuando no lo estamos y vivimos una vida dándole la espalda a Dios, por lo que usted quiera, por la inercia de la vida, por tantas cosas que hay, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero finalmente estamos dando la espalda. No podemos vivir cosechando para la carne y esperar a que recibamos muchos frutos de bendición de Dios si estamos dedicando nuestras fuerzas, nuestra mente y nuestras energías para la carne. No puedo esperar que mi matrimonio esté bien si no invierto espiritualmente lo que un matrimonio necesita, que Dios dice que necesita para que ese matrimonio sea vivificado. Por ejemplo, no puedo vivir deseando que Dios me ampare en todas partes si finalmente lo que es más importante para mí es ver un partido de fútbol un domingo porque juega el X equipo o porque tuve mucho trabajo. Dice el versículo Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es parte del autoengaño, no os engañéis. Si yo siembro para la carne, voy a cosechar carne. No voy a cosechar bendiciones y bienestar y amor y alegría, salud, dinero y amor, ¿verdad? Así como las novelas, ¿verdad? Así, creo que había una novela que se llamaba, no voy a cosechar así nada de eso. Cristo consumó su obra, Cristo resucitó. Aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Vuelvo a decir que es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Entonces, si no llevamos fruto, deshonramos la resurrección de Cristo, porque Él murió para que llevásemos mucho fruto. De paso, voy a comentar, si quieren no lo busquen, pero voy a ir a Gálatas 5, un versículo muy conocido, Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, es el fruto que el día de hoy, en el que celebramos la resurrección del Señor, el Señor quiere que nosotros presentemos. ¿Cuánto de la lista anterior que se dijo al principio tenemos? ¿Y cuánto de esta lista nueva que se acaba de decir tenemos?
¿Está usted lleno de amor? ¿Está usted lleno de gozo? ¿Está usted lleno de paz? ¿Estamos llenos de paciencia? ¿Estamos llenos de benignidad? ¿Estamos llenos de bondad? ¿Estamos llenos de fe? Y otra vez, pues ahí le llevo, más o menos. Es que mire, yo no, y alguien puede decir, es que mire, yo no estoy ni en la de la otra lista, ni tampoco estoy en esta. Estoy así en el medio, estoy más o menos, ¿verdad? Dice el Señor en Apocalipsis, ¿verdad? Ojalá fueras frío, ¿verdad? O fueras caliente, y como no eres frío ni caliente, si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. La mediocridad finalmente es estar fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Yo me acuerdo cuando era chiquito, y empezaba a conocer las cosas que se oían, de que si eres bueno te vas al cielo, si eres malo te vas al infierno, ¿verdad? Y empezaba así a oírse, ¿verdad? Y ya ven que pues yo era venía de un contexto católico, ¿verdad? Y pues había la figura del purgatorio, ¿no? Entonces yo lo veía así como les estoy diciendo, no, pues soy más o menos, a lo mejor si alcanzo el purgatorio y de ahí paso, ¿verdad? Y así lo veía, ¿no? Y lo veía en términos de exámenes, ¿no? Así como en la primaria, ¿no? Pues en la primaria, pues como el pase es como 6, ¿verdad? Entonces a lo mejor si alcanzo como que el pase, ¿verdad? Si voy al purgatorio y a lo mejor de ahí ya me dan la papelería, ¿verdad? ¿Manda? Sí. Entonces, y ahí me dan la papelería y ya la libro, ¿verdad? Pues con Dios no es así, la realidad no es así, ¿verdad? Son creencias que ahí están, pero no son creencias bíblicas. La Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que debemos de tener fruto del Espíritu y que no debemos engañarnos, porque si cosechamos para la carne, si sembramos, para la carne, vamos a cosechar para la carne, no vamos a cosechar bendición. Cristo resucitó para que desde el momento en que decidimos creer en Él y en su obra, resucitemos juntamente con Él. La resurrección, vuelvo a repetir, comienza hoy. La resurrección de mi matrimonio comienza hoy. La resurrección de mi vida moral comienza hoy. La resurrección de mi vida familiar comienza hoy. La resurrección de mi vida espiritual comienza hoy. No después, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, cuando me jubile, sino que hoy. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6. Juan, capítulo 15, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Otra vez la idea de fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjese, hay una condicionante: el que permanece en mí y yo en él, ese es el que lleva mucho fruto. Si no permanece en mí, será echado, lo van a recoger y lo van a aventar al fuego y va a arder. Nos está diciendo aquí Cristo de que la condición de la salvación es permanecer en Él. Amén. Y llevar el fruto correspondiente. No estoy hablando de salvación por obras, ¿sí? Sino que el fruto o las obras que puede haber son el resultado de una vida que permanece conectada a Cristo. Y aquí nos habla de que Cristo no creía en la idea de que una vez en la vid, siempre en la vid, o esa frase que una vez salvo, siempre salvo.
Porque alguien dice, un día acepté a Jesús en mi corazón hace 15 años, pero ya no hice nada de mi vida, ¿verdad? No hice nada para Dios, no fructifiqué, fui como la higuera estéril, no hubo fruto en mi vida, pero pues soy salvo. Porque hubo una vez hace 15 años, ¿verdad?, que acepté al Señor Jesucristo. Y desde ese momento hasta acá me pasé de la vida llena de pecado, llena de desorden, fuera de la voluntad de Dios, cometiendo pecado tras pecado, pero digo, pues es que como fui salvo, pues siempre voy a ser salvo. Esa es una idea errónea, porque la condición aquí la estamos viendo. El que permanece en mí y yo en él. No el que dijo unas palabras hace un montón de tiempo atrás, sino el que permanece en mí. O sea, eso es importante, aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero eso es en principio, no al final de las cosas. Hay gente que acepta al Señor Jesucristo y cree que las cosas ahí terminaron. No, ahí van empezando. Apenas es la semilla de la higuera que el Señor espera que sea abonada y que dé fruto. Cristo advierte que abandonar la fe y contristar el espíritu desencadenan la muerte eterna. Vivir en Cristo es una relación continua y progresiva y que se vive en el presente día a día. Eso es la vida en Cristo. No es una celebración, no es una efeméride, no es algo que yo hice 15 años atrás, aunque anduve del tingo al tango haciendo las cosas que a Dios no le agradan. No es eso. Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de permanecer en Cristo. Esa responsabilidad es del discípulo. Y si llego a caer, volver otra vez a levantarme, volver a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo resulta en una morada permanente de Cristo en cada uno de nosotros, con sus respectivos frutos. Las consecuencias de dejar de permanecer en Cristo son la falta de fruto, pero no solamente la falta de fruto, sino el riesgo de ser recogidos, echados al fuego y arder. Ese es el riesgo. ¿Quién cree el día de hoy que es salvo? Que en este momento pueda decir, si me muero en este momento, me voy al cielo. ¿Quién lo cree? Bueno, hubo varios que no levantaron la mano. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Que la semilla esté bien plantada. Tener la convicción de que somos salvos en Cristo. Tener la convicción de que Él pagó. Es precisamente lo que estamos hablando en toda esta Semana Santa, que Él pagó por nuestras culpas. Y una vez salvos, dar fruto para su honra y gloria. Voy a hacer un llamado a aquellos que no tienen todavía la convicción de ser salvos el día de hoy, para que ahí donde están, ahí en su lugar, oren a Dios, entreguen su vida a Dios, le pidan perdón a Dios y le digan: Señor, entra a mi corazón y a mi vida, moldea, Señor, mi carácter, acepto lo que hiciste en la cruz por fe, porque a eso viniste, a salvar a lo que se había perdido, dice tu palabra. Entonces, vamos a orar. Padre bendito celestial, Padre, te pedimos en esta hora, Señor, en este momento, Señor, Padre, cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor,
haga una decisión por ti, Señor. Haga una decisión de aceptarte en su mente y en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Que cada uno de los que están ahí se dirijan a ti, Señor, y te digan: perdóname, Señor, mis pecados. Perdóname, Señor, si no te he buscado, si no he sabido lo que implica ser discípulo tuyo y que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Padre, permite que cada uno ahí en su lugar ore a ti diciendo: me arrepiento y acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz para perdón de los pecados. Me arrepiento de mis pecados porque tú finalmente moriste en mi lugar a causa de mi maldad. Entra, Señor Jesús, en mi corazón. Entra, Señor Jesús, en este momento, y te acepto como único y suficiente Salvador de mi vida, e inicia en mí un proceso de santificación, un proceso de dar fruto, un proceso de ser como aquella higuera que da fruto a su tiempo cuando es abonada y no se queda solamente con las hojas. Padre, Señor, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, por este día, este pasaje, este mensaje que te ha dado, Padre. Permite que sea hoy el día en que nuestra vida espiritual resucita, Señor. Que este día sea un día en el que, digamos, somos una persona nueva en Cristo Jesús, porque para eso fue levantado de los muertos, para cumplir su obra, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, todas las familias que están aquí, Señor. Bendice a cada familia, bendice a cada hijo, bendice a cada padre, a cada hermano, Señor. Bendice a cada nieto, Señor, incluso las personas que no pudieron llegar aquí, que no pudieron estar en este momento. Bendícelas, Padre, y redarguye sus mentes y sus corazones para que entreguen su vida a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sobre todo nombre, Señor, y declaramos que tu Santo Espíritu, Señor, se pasea en este lugar, en este momento, Señor. Te lo rogamos, mi Dios. Todo te lo pedimos, Padre. Pedimos, Señor, que cada uno haya hecho su decisión por Cristo. Cada uno haya hecho su decisión para vida eterna, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo te lo rogamos en tu nombre, Padre.